y noticierosgrem.com.mx. Mejores, iguales, peores o no tengo idea. Pero usted seguramente debe tener otra opinión. Compártala. 711-0260, línea telefónica. Línea de WhatsApp 8717-361799. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Redes sociales, Noticieros Grem. ¿Quiere usted un contacto directo con los invitados y el conductor de este programa? Bueno, pues estamos como @artgonzaga, @danerto, y Danerto es @danerto únicamente, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y @lic Juan Ceballos. Así que, pues comuníquese. Para nosotros lo más importante de este programa son sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. También, ¿por qué no decirlo?, sus críticas. Todas son bienvenidas para mejorar. Y bueno, damos inicio con esta mesa, perspectivas económicas y políticas para 2018. Si le parece bien, pues empecemos por el ámbito económico. Ya Daniel González nos hizo el favor de compartir en su colaboración del contexto económico precisamente cómo fue 2017 en materia económica para el país. ¿Cómo pinta 2018, Daniel? Bueno, antes de comenzar con el tema del 2018, me gustaría retomar cómo empezábamos el 2017, cuáles eran los retos, y nos enfrentábamos a la volatilidad financiera y al escenario internacional. La reciente elección de Donald Trump traía mucha incertidumbre, sobre todo en el tipo de cambio cuando empezamos este año. También en el 2017 veíamos el crecimiento económico en Estados Unidos y el resto del mundo no terminaba por despuntar, y esto traía malas noticias para los escenarios internacionales. Y otro tema que prevalecía en el 2017 eran los temas del precio del petróleo. De hecho, bajo esa consideración se establecía el tema del gasolinazo y las tasas de interés. Esos 4 factores eran con los que empezábamos el 2017. Sin embargo, a la hora de comparar este 2018, tenemos que considerar, por ejemplo, condiciones distintas. Si el principio del 2017 hablaba de un escenario internacional adverso, hoy estamos viendo cómo Japón retoma su crecimiento, cómo Europa empieza a tener cifras de crecimiento proyectado del 2%, cómo Estados Unidos al final de este año tiene crecimiento del 3%, y la expectativa de que China vaya a tener un crecimiento superior al 8%, que va a beneficiar definitivamente a América Latina. Muy diferente de un año a otro en el escenario internacional. Cuando hablamos del impacto de los precios del petróleo, pues nos topamos con la circunstancia de que es el precio más alto de petróleo en los últimos 2 años, y medio. Estamos hablando de que el barril del petróleo está en $56 el barril, lo que podría ser una buena noticia para los escenarios financieros. Y el otro tema es que las tasas de interés siguen siendo un tema a darle seguimiento. Vimos cómo a través de este 2017 se dieron 5 variaciones de tasa de interés en México, cuando en el 2015 teníamos una tasa de interés del 3%, hoy la situamos en un 7.25, y vimos 3 incrementos de tasa de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es importante destacar que el 2017 fue marcado por el fin del dinero barato en Estados Unidos. Bien, ahora, en este sentido hay 2 aspectos fundamentales que son la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la reforma fiscal de Estados Unidos. 2 factores que van a ser determinantes para el país en 2017. Por supuesto, y un tema que no podemos perder de vista, por ejemplo, en términos de cómo inicia el 2018, tenemos que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un incremento del 8.13%, que parecería ser que es una muy buena noticia. Tenemos que el Dow Jones de 2016 con respecto a 2017 tuvo un incremento del 25% y el Nasdaq del 27%, es decir, los mercados financieros les fue muy bien este 2017 y arrancan también muy bien el 2018. El tipo de cambio, cuando empezábamos 2017, perdió el 8%, el peso respecto al dólar, el 8% de su valor. Sin embargo, se recupera y hoy solamente tiene una pérdida del 5%. Y por último, como decíamos, la mezcla mexicana de $44 el barril se va a 56. Esto nos haría pensar que el 2017 fue bueno en términos
términos económicos, ¿no? Parece que estas cifras nos hablan de una perspectiva favorable para el 2018. Sin embargo, el tema de las tasas de interés, de la inflación, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y por supuesto la reforma fiscal en Estados Unidos nos hablan de un escenario adverso. A diferencia del 2017, cuando Estados Unidos no se veía una recuperación económica importante y que parecía que eso afectaba a México, hoy esa fortaleza en los mercados norteamericanos, en la economía norteamericana, por sí misma genera la debilidad en la economía mexicana. Entonces nos hacemos una pregunta, o sea que cuando le va mal a Estados Unidos, le va mal a México, y cuando le va bien a Estados Unidos, le va mal a México. Bueno, entonces, ¿qué circunstancias estamos enfrentando como economía en nuestro país? Pero parece ser que ahora ya no solamente cuando Estados Unidos tiene catarro, México tiene pulmonía, sino que ahora hasta cuando le va bien a Estados Unidos le va mal a México. Así es, ¿no? Y el tema de la reforma fiscal, que es una primera consideración que se especula que vaya a tener un impacto en el crecimiento económico de Estados Unidos del 1%, generará un fortalecimiento del dólar, y esto a su vez afectará la relación respecto al peso, y este efecto peso-dólar pues te genera impactos en temas de crecimiento económico para tu país, porque las inversiones se van a un lugar mucho más atractivo como puede ser Estados Unidos. Tasas de interés mucho más atractivas en aquel país hacen que los recursos migren hacia aquellos mercados. Por la dependencia que tenemos del consumo externo, variaciones del tipo de cambio generan presiones inflacionarias en los alimentos, en canasta básica, y esto pues genera incrementos en los precios. Entonces, de esta manera es como vemos que en el corto plazo puede generar efectos negativos la bonanza económica en Estados Unidos. Sin embargo, el tema de las exportaciones es cómo se beneficia la economía mexicana. Desgraciadamente, solo 300 empresas, por dar una cifra cerrada, son las que se benefician del comercio exterior con Estados Unidos en nuestro país. Bien, esto es lo que sucedió en México en 2017, que sucederá en 2018, pero también cuáles son las perspectivas políticas, es lo que veremos luego de una pausa, 9:15 a.m. La pregunta de hoy: ¿cuáles son sus perspectivas económicas y políticas para el país en 2018? Nuestros invitados: Arturo González, titular del Periférico en Contextos; Daniel González, titular del Contexto Económico. La pregunta de hoy: ¿cuáles son sus perspectivas económicas y políticas para el país en 2018? Tenemos respuestas. Ricardo Hidalgo se comunica a través del WhatsApp y dice: tal vez peque de pesimista, pero mis perspectivas en lo económico van de mal en peor. Parece que volvemos a los 80s con crisis tras crisis. El dólar otra vez vapulea al peso, la canasta básica, la gasolina, el gas y el mismo salario. Dicen que no lo ve así, es un año retador. Vengo retando a los años desde que tengo memoria. ¿Que acaso ningún gobierno puede dar estabilidad económica? En lo político, más de lo mismo. No hay vuelta de timón, ni remotamente. Estamos atados a un círculo vicioso donde simplemente los spots nos tienen hasta la coronilla, y depende de quién gane, seguirá la economía, donde como siempre seguiremos perdiendo los mexicanos, política y económicamente. Feliz año, dice Ricardo Hidalgo. Muchas gracias, Ricardo. Arturo, en el plano político. Sí, lo que marca de entrada el horizonte para 2018 en el plano político, pues evidentemente es la elección. No solo porque se trata de la elección presidencial, luego de un sexenio de Enrique Peña Nieto que ha tenido claroscuros, pero hay que decirlo, más oscuros que claros, y que sus claros se concentran exclusivamente en el tema de las reformas, que por cierto no se han logrado hasta ahora ver los frutos prometidos por el propio presidente. Unos claros no tan claros. Sí, unos claros que no están tan claros en estos momentos, ¿no? Pero que ahí están al final, y que los concentra en el primer tercio de su sexenio, y después, en lo que son los otros 2 tercios, estamos actualmente en la recta final, hemos ido de escándalo en escándalo, algunos más graves que otros. El principal tal vez tenga que ver con la seguridad, con la desaparición de los 43 en Iguala, de los 43 estudiantes, con la imparable ola de violencia que, para las tendencias que traemos, este sexenio va a terminar con
más homicidios dolosos que el sexenio anterior, con todo y que este sexenio intentó cambiar el discurso que había manejado Felipe Calderón en materia de seguridad. No solo por eso, por la elección presidencial, sino porque la elección del 1 de julio de 2018 va a ser la elección más complicada en la historia reciente del país, porque es la primera elección federal en la cual el Instituto Nacional Electoral va a asumir el control de todas las elecciones estatales. De alguna manera van a tener control sobre la fiscalización de las elecciones estatales y sobre los conteos rápidos de estas elecciones. Entonces va a ser una elección muy compleja, una elección que va a representar un desafío para la autoridad electoral. Sobre todo con los antecedentes que se tienen. El antecedente reciente de la elección de 2017, en donde vimos a un Instituto Nacional Electoral dictaminar en un sentido, con criterios muy diferentes a los utilizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que ocurrió en la elección del Estado de México y en la elección de Coahuila en materia de fiscalización, que termina el tribunal enmendando, corrigiendo la plana al INE, es muy grave, porque abre la puerta a una incertidumbre y abre la puerta también a que en un escenario de alta competencia como se espera, pues no haya claridad, Arturo, en los pero criterios. Aquí sería cuestión de precisar si realmente termina corrigiendo la plana o termina agravándole más la plana, porque estamos hablando de dos casos muy concretos. Bueno, el caso de Coahuila, donde determinó el rebase de topes de gastos de campaña. Y el tribunal lo que hizo fue el INE determinó, y el tribunal avaló ciertos gastos que permitieron que el PRI lograra llegar al límite, eso por una parte. Y por otro, también el INE prohibió expresamente la expedición de tarjetas, y el TRIFE dijo, sí se vale. Entonces, más que en corregirla, vino a agravarla más. Yo creo que corregirla en el sentido de que al final el Tribunal Electoral es el que tiene la última palabra. Sí, ¿Sí? pero corrigió para mal, tenemos como quien dice, una ¿no? autoridad, bueno, que corrigió para abonar en la incertidumbre, Exactamente. ¿no? Y tenemos por una parte la autoridad jurisdiccional y por otra parte la autoridad administrativa, ¿no? La administrativa es el Instituto Nacional Electoral, que dictamina sin tener la última palabra, porque la última palabra la tiene el tribunal. Al final lo que queda es que los criterios no están claros y que esta danza de números que vimos, de que el INE subía el gasto de campaña del PRI y de forma casi inmediata el tribunal lo bajaba, esta danza de números no abona en nada la confianza del elector. ¿Por qué? Porque simplemente frente a ello te quedas diciendo, bueno, la pregunta que surgió en muchos electores con justicia es, bueno, ¿y los votos? O sea, la elección no se está decidiendo por votos, la elección al final se está decidiendo por sumas y restas de gastos de campaña. Claro. Ahí hay un gran foco de incertidumbre. Ahora hay que traspasar eso a la elección federal y el escenario se torna mucho más complicado. Y además una elección federal en donde va a haber comicios de presidente, senadores, diputados y gobernadores en algunos estados, diputados locales en algunos estados, alcaldías en algunos estados, entre ellos Coahuila. El panorama no es fácil. Ahora, la otra cuestión es el escenario de alta competitividad, que en condiciones normales esto no debería preocuparnos, al contrario, nos debería de alentar, generar un buen ánimo, decir, bueno, qué bueno que tengamos elecciones competidas. Países del mundo como Francia tienen elecciones muy competidas, las han tenido en Alemania, las han tenido en otros países de primer mundo. No nos tiene por qué generar ningún problema. El problema es
que en un escenario de alta competencia, con estos criterios inciertos que vimos aplicar por parte de las dos principales autoridades electorales, ahí sí nos genera una incertidumbre, ahí sí nos genera un posible foco de conflicto. Porque si el resultado es menor a 1%, vamos a tener un escenario muy parecido al de 2006, donde fueron dos los que llegaron al final a pelear la presidencia, pero en un panorama incluso de que se vaya a tercios, se torna aún más complicado. Entonces, para empezar, ahí tenemos un escenario complejo, un escenario que no se antoja fácil de resolver por el INE y tampoco por el tribunal, y que nos puede llevar a una polarización como la vivimos ya en 2006, por ejemplo, ¿no? Eso es en el plano político nacional, que es lo principal, pues es la elección, evidentemente. En el plano político regional, pues en el caso de Coahuila, pues tenemos la entrada de un Congreso dividido como hace varios lustros no lo veíamos, con un gobernador que llega con una legitimidad acotada por un resultado apretado, y además con todos los cuestionamientos que hubo posterior a la elección, y un Congreso en donde el PRI no va a tener la mayoría absoluta. Una oposición que se puede agrupar y generar un contrapeso interesante, el PAN y la UDC principalmente, y una elección de ayuntamientos que también se torna difícil por varias características. La primera, bueno, va a ser primero una administración municipal en Coahuila de un año en los 38 municipios, y esto se vuelve complicado porque las proyecciones que hacen los alcaldes entrantes son muy acotadas. Difícilmente van a poder prometer mucho o difícilmente van a poder hacer mucho en un año. Simplemente en los primeros 120 días tienen que entregar el plan municipal de desarrollo. 120 días que ya se fueron, o sea, se les van a ir 120 días en armar un plan para el resto del año, y se les atraviesa la elección. Además, hay una particularidad: por primera vez vamos a ver a alcaldes en funciones con la posibilidad de hacer campaña para buscar la reelección. Esto es novedoso, esto es inédito en la historia del país. No podían los alcaldes reelegirse, ahora sí, pero aparte van a poder seguir en funciones y hacer campaña. Esto también se puede tornar un escenario complicado en el plano político. Y bueno, en el plano local vamos a ver cómo se construye la relación entre un ayuntamiento panista, encabezado por Jorge Cermeño, y un gobierno estatal priista, encabezado por Miguel Ángel Riquelme, tomando en cuenta que Miguel Ángel Riquelme viene de gobernar Torreón, y que al final es su administración municipal la que le entrega a Jorge Cermeño la estafeta aquí, y que eso puede derivar con las auditorías de ley que tienen que llevar a cabo los gobiernos municipales entrantes, en señalamientos que pueden complicar un poco la relación, o un mucho la relación con el gobierno estatal. Ahora bien, lo político incide en lo económico, es decir, bueno, es evidente que son vasos comunicantes. Sin embargo, ¿hasta qué punto, Daniel González, el factor político incide en el factor económico para dar un mejor o un peor panorama? Bueno, el tema de la elección es un factor que los analistas económicos están integrando dentro de estos factores de riesgo, como hablabas, Juan, junto con el Tratado de Libre Comercio y la reforma fiscal en Estados Unidos, ¿no? Aquí lo comentaban, pero en el caso de la política en México tenemos casos, solo en 2017, el tema de Obedrecht, de la Operación Chihuahua, el tema de la estafa maestra, que pues no tuvo grandes consecuencias para la estructura actualmente que está gobernando,
bajo esa condición no hay un impacto significativo. Sin embargo, el tema de quién gane sí es un factor de riesgo para la estabilidad del peso en nuestro país. Pero antes de que pases ese punto, que es muy, muy importante, quién gane la elección y el peso que tendrá en la economía, quisiera incidir un poco en esto que acabas de decir, que me parece fundamental. El hecho que Odebrecht y la estafa maestra hayan pasado prácticamente de noche en México, cuando en otros países ya tienen incluso expresidentes tras las rejas y hay altos funcionarios que ya están siendo enjuiciados. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y de alguna manera vemos cómo la estructura política del partido gobernante, el partido hegemónico, prácticamente no ha sido trastocada, y en este 2018 se convierte más que en una estructura de toma de decisiones a nivel gubernamental, de acuerdo a lo que vimos con la elección de Edomex y con la elección de Coahuila, que se va a volver una estructura electoral que prácticamente no ha sido tocada, y entonces genera un proceso electoral, como decía Arturo, en tres partes, ¿no? Sumamente competitiva, y que esto genera pues cierta inestabilidad en los mercados nacionales, ¿no? Vamos a ver cómo el tema de la inflación, esta variación en los precios por el tema del tipo de cambio es un factor significativo, y es debido a este escenario. En un principio comentábamos de por qué era tan relevante ubicar las diferencias entre cómo empezaba el 2017 y cómo iniciaba el 2018, puesto que pareciera ser que en términos de condiciones económicas estamos hablando de un escenario completamente distinto. Sin embargo, este factor político nos hace ubicar un escenario de completa incertidumbre, y sobre todo también tiene que ver con el tema de cómo se está negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo, el discurso que ha dado el gobierno mexicano es que no estaba dispuesto a ceder sobre el tema de las libertades económicas en temas del Tratado de Libre Comercio, cuando no se está negociando eso. Lo que se está negociando es la viabilidad del Tratado de Libre Comercio después de 23 años de vigencia. Esto acota las capacidades de negociación a la hora de definir este nuevo Tratado de Libre Comercio, si se mantiene o si se mejora, ¿no? El tema de cómo estamos viendo, por ejemplo, el tema de cómo se está ejerciendo el gasto y el margen de maniobra que se tiene en términos de mantener el déficit. O sea, ya se dio en términos políticos la declaración de que vamos a tratar de reducir el déficit, el nivel de endeudamiento del 46% respecto al PIB, y esto reduce el margen de maniobra que tiene el gobierno para enfrentar estos escenarios adversos que estamos viendo durante inicio del 2018. Otro tema significativo, por ejemplo, tiene que ver cómo en el discurso estamos hablando de que estamos muy alineados en términos de las decisiones de incremento de tasas de interés en Estados Unidos. Sin embargo, veremos seguramente cómo el 8 de febrero Banxico va a tener que hacer una modificación más en términos de tasa de interés para llevarla al 7.5%, y esto puede generar el inicio del proceso de las contradicciones entre lo que se está diciendo y lo que se está tomando en materia económica. Son las 9:36 a.m. Tenemos más participación del auditorio. Le damos salida luego de la pausa. Siga con nuestros invitados, Daniel González y Arturo González, titulares del Contexto Económico y Periférico en Contexto respectivamente. Tenemos más comentarios del auditorio. Por WhatsApp, pregunta Radio Escucha: ¿estoy entendiendo bien? ¿Cermeño va a poder reelegirse y podrá en funciones hacer campaña? ¿Eso cuándo se permitió y quién dio permiso? Sí, está permitido. Originalmente el INE había dicho que no se podía, que no se valía. Incluso dijo que en abril debía solicitar licencia para poder contender en el proceso electoral. Sin embargo, la Sala Auxiliar del Poder Judicial, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Exactamente, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ese es el nombre completo, dijo que no, que sí se vale, y esto con relación a lo que ha sucedido en otros procesos electorales, donde se dijo que sí pueden los alcaldes en funciones hacer campaña, siempre y cuando no lo hagan en horas de trabajo y no hagan proselitismo en su labor, lo cual genera otro problema. Exactamente. ¿A qué horas termina el horario o la jornada de un alcalde? Claro. Es muy complicado, ¿no? Esto va a ser otro bemol. Ingrediente interesante, ¿no? También Jaime Torres se comunica, dice: yo veo un primer trimestre en el plano económico complicado.
El segundo trimestre lo veo en pausa por las elecciones y al final del mismo segundo semestre veo a la baja el precio del dólar. Las presiones inflacionarias van a disminuir y espero que el precio del dólar baje a 18 pesos en el tercer trimestre. Ojalá el economista pueda comentar al respecto. Claro que sí lo va a comentar. Y tenemos este otro comentario de Jesús Valtierra. Dice: yo no confío en la clase política ni tampoco en la clase empresarial, pero sí confío en los ciudadanos. Yo sé que el poder de la sociedad civil será determinante para cambiar la situación. Igualmente, Jaime Valdés se comunica y comenta lo siguiente: el protagonismo de la sociedad civil será determinante para enfrentar la compleja problemática del país. También Margarita del Río Márquez dice: a mí lo que me da optimismo es que cada vez hay más ciudadanos que hacen valer sus derechos y están conscientes de que el empoderamiento cívico será determinante para que las cosas cambien en este país. Pero para ello necesitamos participar todos. Me gustan estos comentarios de nuestros radioescuchas. No apostarle a la clase política, apostarle a la ciudadanía. Bien, y a propósito de lo que preguntaba nuestro amigo radioescucha Jaime Torres, bueno, pues pedía tu opinión, Daniel González, sobre ahora sí que cuáles serán las perspectivas de 2018. Se espera que el tipo de cambio vaya a cerrar al final del 2018 en 18.80. 2017, ¿no? En 2018 también. En 2018 los criterios de política económica lo establecen en 18.80. Para el 2017 era una cifra similar, sin embargo, en la jornada de ayer cerró a la venta en 20 pesos por dólar, una variación del 0.5% respecto a cómo se esperaba. Vamos a ver cómo se va a iniciar el 2018 con un proceso inflacionario del un 7%, es la expectativa que se tiene. Por supuesto, se prevé que a mitad de año tenga un descenso. ¿Cuál es el problema de que los indicadores vayan mejorando después de cierto tiempo? Es que los efectos en la economía son acumulativos. Es decir, no porque la inflación después del 7% con el que vamos a cerrar diciembre y en junio tenga las cifras del 3 o del 4% establecidas por el Banco de México, quiere decir que los precios se vayan a reducir. El impacto ya quedó y los precios se mantienen, y ese es el verdadero problema sobre los bolsillos de las familias mexicanas. Un proceso, por pequeño que sea, genera un impacto directo en los ingresos, en el bolsillo, en la canasta de los mexicanos. Por eso tan importante, por eso tan prioritario darle seguimiento al factor inflacionario y al movimiento del tipo de cambio, porque, como decíamos, muchos de los productos que están en la mesa de la sociedad mexicana vienen de fuera, y con un precio de dólar un poquito más arriba, pues los productos de manera natural se empiezan a encarecer. Por un lado, nosotros vemos cómo los indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores, del Nasdaq, del Dow Jones, cómo el tipo de cambio mejoró respecto a enero de 2017, que estaba en 21.65, pues no están generando los beneficios en términos de ingreso a la sociedad mexicana, y me parece que ese es el gran problema que no se pudo resolver durante no solo este 2017, sino 2018, y es parte del reto de quien se va y para los que van a llegar. ¿Cómo empatamos esta estabilidad relativa de las políticas macroeconómicas con el escenario microeconómico, con el escenario de la empresa, con el escenario del consumidor, y cómo empezamos a ver un crecimiento real no solo en la economía, sino en las familias mexicanas? ¿Dónde está el tema? Estamos hablando de que el 2018 se prevé que tenga un crecimiento aproximado de un 2.4%. Cuando iniciaba el sexenio se proyectaba un crecimiento del 4%. Al cierre del 2017 esperamos un crecimiento del 2.1%, cuando teníamos la perspectiva de un crecimiento del 3%. Mientras la economía siga creciendo a tasa promedio durante este sexenio de 2.08% y la población tenga un crecimiento de 1.8% según el INEGI, no vamos a ver que las variables macroeconómicas, que los indicadores financieros tengan un impacto real sobre la sociedad mexicana. Cuando tu economía crece al mismo ritmo que tu población, no hay un enriquecimiento, no hay una generación de riqueza real, y ese es el gran tema que tenemos que empezar a ver en el 2018 y que se tiene que empezar a debatir. ¿Cómo le vamos a hacer para crecer? Arturo. Y eso lleva a otro
tema y que no podemos perder de vista para 2018, que es el de la pobreza. México sigue siendo un país con niveles de pobreza de tercer mundo. Estamos hablando de que casi la mitad, poco menos de la mitad de la población se encuentra en niveles de pobreza. Y esto es a pesar de todos los programas y la inversión multimillonaria que se ha hecho año con año en materia de desarrollo social, que ya lo sabemos, gran parte de ese recurso termina convertido en aceite para la maquinaria clientelar, ¿no? Que no se da un recurso para motivar a la gente a que deje su condición de pobreza, sino que para afianzar su condición de dependencia del gobierno, con programas asistenciales que se activan y se utilizan más para construir votos para partidos que para construir ciudadanías. Y lo peor del caso, Arturo, es que los pobres pierden mayor capacidad de poder adquisitivo y los ricos la ganan. Ya veíamos la nota Claro. de ayer donde Carlos Slim incrementó 25% su fortuna, en mientras un año. que Oxfam informaba que 3 de cada 4 mexicanos disminuyeron su capacidad de Claro. poder adquisitivo. Y ojo, y menciono esto porque en 2018 va a ser año electoral y Sí. vamos a ver nuevamente el despliegue de recursos para la compra de conciencias y para nutrir las clientelas electorales. Máxima ahora que le dieron luz verde a la tarjeta. A las tarjetas, en donde se van a poder tomar datos personales de los supuestos beneficiarios y que esto puede llevar a ejercer presión sobre y control sobre el electorado, ¿no? Ese es un punto, el tema de la pobreza y cómo está vinculado a la economía que mencionaba ya Daniel y cómo está vinculado a la política electoral que ya habíamos comentado. Pero otro factor importante que lo hemos mencionado, que es el de la violencia, cobra particular relevancia en estos días por el asesinato de 4 políticos. Uh-huh. Estamos hablando de diputados, dirigentes de partidos, alcaldes que han muerto en condiciones violentas en el mes de diciembre. Tan solo en el mes de diciembre, 4 políticos han sido asesinados. Digo, no porque se le dé un tratamiento distinto a un político que a un ciudadano, porque así como 4 políticos han sido asesinados, pues también cada día son asesinados más de 10 o 15 en México, ¿no? Si me permites complementar, Arturo, Uh-huh. ya hemos visto a lo largo de este año cómo nuestro país se vuelve el más peligroso para alcaldes y políticos, según las noticias, el más peligroso para la prensa, para las mujeres. Y para activistas de derechos humanos. Y para los sacerdotes. Y los sacerdotes, para esos ¿no? 5 grupos sociales, México es el país más peligroso. Y nos habla del tema de la seguridad, un factor a enfrentar. Y un año en el cual se están rompiendo los récords mes con mes en materia de homicidios dolosos. Bueno, este factor de violencia no hay que perderlo de vista sobre cómo va a incidir en la elección de 2018. O sea, estamos ya en el proceso electoral y estos crímenes están ocurriendo en el proceso electoral. Entonces, no podemos perder de vista también esto que puede convertirse en un factor, sobre todo en aquellos territorios, en aquellas zonas en donde el narco sigue controlando fuertemente a sectores de la sociedad. Y me refiero a estados como Tamaulipas, a estados como Guerrero, como Michoacán, como Veracruz, entre otros, ¿no? Nos quedan ya nada más 3 minutos. Hay más participación del auditorio. Silvia Moreno dice: un mensaje para los políticos en este año nuevo, que dejen de robar y que empiecen a ayudar a los pobres, que apliquen más ayuda social. Nicasio Monreal: hay inquietudes ciudadanos por el hecho de que alcaldes en funciones que deseen reelegirse puedan hacer campaña en horas de trabajo. El TRIFE autorizó esto en virtud de que será por única vez, dado que es alcaldía de un año, y aunque las comparaciones son odiosas, recordemos que en Estados Unidos los presidentes en funciones son candidatos. No debemos espantarnos, dice Nicasio Monreal. Y también se comunica Alicia Alatorre y dice: por favor, no hagan que me den ganas de cambiarle, los estoy escuchando, muy interesante el programa, pero para acabar el año como que necesitamos algo más optimista. ¿Podrían hablarme de algo de lo bueno que pudiéramos esperar en 2018 en materia económica y política?
Bueno, la perspectiva es que el 2018 vaya a cerrar con un 2.4% de crecimiento. Que no está mal. Que no está mal comparado con el promedio de 2.08 que hemos tenido los últimos años, ¿no? Eso podría ser un comentario favorable. Pues sí. Bueno, pero habrá que ver, ¿verdad? Esa es la otra, porque veamos los pronósticos que hizo el Banco de México y que hicieron los analistas en cuanto a la inflación y se fue al doble de los pronósticos que ellos hicieron, digo, por mencionar un caso, ¿no? Bueno, Díaz de León, el gobernador del Banco de México, nos habla de que ayer hace la declaración que el escenario que enfrentaremos a principios de 2018 es un entorno interno y externo adverso para la economía, mexicana, básicamente por la reforma fiscal que lo quisimos comentar hasta el final de Estados Unidos, porque vamos a enfrentar este 2018 o con recorte en el presupuesto para poder ser competitivos o con un incremento de impuestos para poder enfrentar este contexto coyuntural que se presenta para la economía mexicana. Arturo. En lo político se abre la oportunidad, y lo hemos visto, de que la sociedad civil tome un papel protagónico. Eso es una buena noticia. Sí. La buena noticia es de que cada vez hay más organizaciones, cada vez hay más pulso de la sociedad civil. Hemos visto cómo la sociedad civil incluso ha logrado destapar algunos de los escándalos del sexenio con investigaciones en alianzas con medios de comunicación. Hay un empuje importante por la transparencia, por la rendición de cuentas, que a veces luego puede ser muy desgastante, puede haber muchos asegúnes y demás, pero al final la lucha ciudadana ahí está. Es un trabajo que no termina. Y en 2018 se abre una oportunidad interesante para que esa sociedad civil se plante frente a los candidatos y les imponga una agenda de la ciudadanía, una agenda que atienda esos rezagos, esos problemas que los políticos han estado dándole la vuelta o simplemente han estado manipulando con fines electorales. Ahí está, como, digamos, una buena noticia en ciernes, que no está concretada, pero que se puede dar y que hay que observar y que hay que promover y que hay que darle la difusión necesaria, ¿no? Carlos Alberto Chávez se comunica, dice: felicidades por el programa, felicidades a los invitados. Esto nos da un panorama más o menos cierto e incierto por los dos lados, según cómo lo veamos, optimista o pesimista. Yo prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío, y prefiero decir que 2018 será un año retador y no un año desolador. Es el comentario de Carlos Alberto Chávez. Por WhatsApp también se comunica Rodolfo Soto y dice: buen día, para preguntarle a Daniel, ¿va a haber gasolinazo? No creo que sea propiamente un gasolinazo, puesto que los precios de la gasolina ya están a libre oferta y demanda. Que puede haber un incremento en los precios de gasolina por el incremento del precio del barril del petróleo, puede haberlo. También Dolores se comunica y dice: está corriendo por WhatsApp y por redes sociales que el año entrante la gasolina roja se va a ir hasta 23 pesos y la verde en 20 pesos. ¿Le creemos, no le creemos? ¿Son fake news o nada más tratan de espantarnos? Me parece que es un incremento bastante alto de los 18.65 que estaba el día de ayer que checamos el precio de la roja. Es altísimo. Hay que tomar en cuenta una semana como antecedente que en diciembre, desde que se liberó completamente el precio de noviembre a finales de diciembre, ha subido un peso la gasolina, las tres, bueno, el diésel y las dos gasolinas, ¿no? Que es un incremento, pues digamos, considerable, pero como bien dice Daniel, ya es por la oferta y demanda. Y es muy difícil que se pudiera dar un salto tan grande, ¿verdad? Como este que se mencionan de hasta de 4 o 5 pesos. Pues a menos de que haya un repunte más o menos similar en el precio del petróleo. Con lo cual también se antoja difícil. Pero en tan poco tiempo, en 4 días... Sí, pudiera darse en 3 días. Por eso digo que se antoja difícil. Ajá, sí, exactamente. Tendría que darse en eso. Claro. U otro factor, pero que no sé, que de pronto escaseara la gasolina y eso elevara su precio. Pero pues no hay ahorita elementos como para considerarlo. Vamos a estar al pendiente, ¿verdad? Bien, tenemos muchos más comentarios. De veras que, bueno, para hacer fin de año,
me veo gratamente sorprendido por la gran participación del auditorio. Por lo general en estas fechas como que baja la participación del auditorio. Sí, son muchos los comentarios, lo que no tenemos ya es tiempo. Es hora de despedirnos para ir a diálogos con la historia. Arturo González, Daniel González, muchas gracias por su presencia. Feliz año para ustedes. Igualmente, feliz año al auditorio. Gracias. Y usted pase un muy feliz año. El martes nos escuchamos aquí en Contextos. ¡Feliz año! ¡Ánimo!